En este video vamos a trabajar la fórmula del sí desde una manera bien básica, entendiendo el concepto de una condición, hasta llegarlo a un nivel un poco más complejo, que sería anidándolo con distintos tipos de fórmulas o bien realizando operaciones matemáticas dentro de las respuestas de la fórmula del sí. Primero, aquí hay unos apuntes que nos van a permitir entender cómo funciona la fórmula y cómo la tenemos que trabajar. Primero, la fórmula del sí funciona con una prueba lógica, que en algunas otras fórmulas condicionales que vamos a conocer a futuro también se conoce como valor lógico, y básicamente es lo mismo, es la condición. Una condición, para poder componerla, necesita tres cosas: un dato principal, un operador lógico y un dato número 2. ¿Qué es lo que es un operador lógico? Cualquiera de estos signos que tenemos aquí: igual, distinto, mayor, menor, mayor igual, menor igual. No existe condición si no hay operador lógico. No puedo establecer una condición si no le pongo un operador lógico. Básicamente hay que entender que el sí es una condición que me va a dar un valor verdadero en caso que esta condición se cumpla, y me va a devolver un valor falso si esta condición no se cumple. Generalmente el 90% de las veces el valor verdadero es una respuesta X y el valor falso es lo contrario, pero no siempre es igual. Y lo más importante es que la fórmula del sí a mí me permite generar un cambio de nombre en esta respuesta. Es decir, que en vez de que me diga verdadero si cumple la condición, me dé algo más tangible, algo que yo entienda que es verdadero. Aquí tenemos tres ejemplos a nivel teórico, antes de llevarlo a la práctica, donde tengo identificado cada uno de los argumentos. Entonces, lo primero que me va a preguntar la fórmula del sí es la condición, que en este caso, para ir separando y descomponiendo la fórmula, la voy a pintar de celeste. Entonces, supongamos que queremos identificar si alguna persona cumple la condición de estar de santo. Para estar de santo tiene que cumplir con un nombre específico según el día. Entonces, vamos a suponer que hoy día es San Francisco. Por lo tanto, el dato 1 sería el nombre de la persona. Voy a poner mi nombre de ejemplo, Marcelo. Y mi nombre debería ser igual a Francisco. Esa es la condición que yo debo cumplir para que a mí me digan feliz santo. Abajo, para considerar una persona mayor de edad, la edad de esa persona, en este caso puse 32, signo o operador lógico mayor, 17, porque una persona que es mayor de 17 años es mayor de edad. O por ejemplo, si tenemos un límite de estatura para un juego, vamos a suponer que esta persona mide 175 centímetros, esa estatura tiene que ser operador lógico menor a 120. Y aquí están separados cada uno de los datos. Dato 1, Marcelo, operador lógico igual, dato 2, Francisco. 32, operador lógico mayor, dato 2, 17. 175, dato 1, operador lógico menor, dato 2, 120. Listo. Esa es la condición y así se compone. Esta condición me va a dar un resultado verdadero o falso. Aquí vamos a identificarlo. Marcelo no es igual a Francisco, por lo tanto la respuesta es falsa. 32 es mayor que 17, por lo tanto la respuesta es verdadera. 175 es menor que 120, por lo tanto es falso. Bien, 175 no cumple la condición, 32 sí la cumple, Marcelo no la cumple. Entonces eso es lo que viene a evaluar, esta parte que ahora voy a pintar en verde, es lo que busca evaluar el sí. Si la condición que acabamos de estipular es verdadera, o de lo contrario es falsa. Verdadero es que se cumple, falso es que no se cumple. Y adicionalmente, el sí a mí me permite elegir qué quiero que sea una respuesta verdadera. Entonces en este caso, si Marcelo llegase a ser igual a Francisco, si la respuesta fuera verdadera, me debería decir que Marcelo está de santo. Y también puedo elegir la respuesta falsa, que generalmente es lo contrario, no siempre, pero generalmente. Y sería no está de santo. Por lo tanto, si Marcelo no es igual a Francisco, la respuesta es falsa. La respuesta que me entregaría el sí, que la voy a pintar en naranjo, sería no estás de santo, porque Marcelo no cumple la condición de llamarse Francisco. 32 es mayor que 17, esto es verdadero, por lo tanto, la respuesta verdadera sería sí eres mayor de edad. Y la falsa sería no eres mayor de edad. Y la del juego, 175 es menor que 120, por lo tanto es falso. Y mi respuesta sería la falsa, no puedo subir al juego. Eso es lo que entonces realiza el sí. Vamos a llevarlo a un ejemplo práctico para poder irlo entendiendo. Veamos aquí. Dice, determinar si pueden pasar a la fiesta. Solo pueden pasar personas mayores de 15 años. Y muy clara la condición. Personas mayores de 15 años. Activamos la fórmula del sí y comenzamos.
La edad, ahí tengo el dato 1, C8. El mismo enunciado me dice que es el símbolo mayor, 15. No le pongo años porque respeto la escritura que está acá. Aquí están los números de manera individual, sin algún tipo de escritura posterior. Entonces revisamos y la condición de armada. C8 es mi dato 1, está mi operador lógico mayor y está el 15 que es mi dato número 2. No hay ningún punto y coma acá, ahí está estipulada mi prueba lógica. Punto y coma voy a responder. Lo primero es la respuesta verdadera. En caso que esto cumpla la condición, no sabemos si es verdadero o falso, eso lo debe hacer el Excel. Si en caso que fuera verdadero, ¿qué quiero que responda la fórmula? Bueno, si Juan, si su edad es mayor que 15, entre comillas, puede pasar. Punto y coma, y ahora me pregunta la respuesta falsa. Si la función se evalúa falsa, ¿qué quiero que sea como respuesta? Lo contrario, si Juan no es mayor de 15, no puede pasar. Revisemos. C8 mi dato 1, símbolo mayor, el operador lógico, 15 es mi dato 2. Le damos enter, Juan no cumple la condición, 15 no es mayor que 15, es igual a 15. Diego es mayor que 15, puede pasar. Pamela puede, Javiera no puede. Vamos al siguiente. Determine quién puede subir al juego. El límite de estatura es 120 centímetros. El límite lo tenemos que asimilar como un máximo y el máximo se expresa como menor o igual. Activamos la fórmula del sí y vamos a la condición. La estatura, dato 1, 180, celda 6 y 7, debe ser menor o igual, ese es mi operador lógico, a 120. 100 centímetros porque aquí no lo tiene escrito. Aquí manda la escritura. Dato 1, operador lógico. Dato 2. Respondo. Si esto se evalúa verdadero, ¿qué respuesta quiero que me diga? Bueno, si Juan mide efectivamente menos o igual de 120, puede subir. Esa sería la respuesta verdadera. Punto y coma, respuesta falsa. En caso que Juan no cumpla la condición, lo contrario, no puede subir. Y cerramos paréntesis. Y vamos al último, aquí un tip importante, cuando la condición tenga letras, en este caso estamos condicionados por el color, eso se escribe con letras, no con números, el operador lógico que podemos ocupar siempre va a ser o el igual o el distinto, ningún otro. Yo no puedo decir color mayor que rojo, color menor que rojo, no puedo hacer eso. Así que resolvemos. Igual, sí, paréntesis. Dice que va a recibir un regalo si lleva una polera color rojo. El color de la polera, C26 es mi dato 1. Operador lógico igual, comillas, rojo. Siempre las palabras van entre comillas. C26 igual, comillas, rojo. Lista la condición. Punto y coma, respondo. Si la condición se evalúa verdadera, ¿qué quiero que me diga? Bueno, si aquí dice claramente que el que lleva polera color rojo, comillas, recibe regalo. Y en caso que la respuesta se evalúe falsa, no recibe. Juan lleva polera roja, así que efectivamente recibe regalo, el resto no. Todos los demás les quedan para su práctica y yo se los voy a subir con los respectivos resultados. Vamos al anidado de sí. Aquí nosotros nos vemos enfrentados a un escenario que tenemos que evaluar 3 posibles resultados: reprobar, rendir examen o estar eximido. Cada respuesta tiene su propia condición. No puedo resolver esto con una fórmula del sí tradicional, porque la fórmula del sí me da un verdadero, un falso. Si nosotros llegásemos a resolver acá con el sí de la manera que conocemos, tendríamos que reponer 2 respuestas y hay 3, y alguna respuesta quedaría fuera de análisis. Si pongo reprobado y rinde examen como respuesta, voy a mandar a examen al alumno 1, que no debería ir, él tiene una nota 6-7. Si pongo reprobado o eximido, voy a eximir al 4.6 y al 4.1, que no deberían eximirse. Cuando nos encontramos en este escenario no puede quedar ninguna respuesta fuera. Por lo tanto, no podemos resolver con el sí de la manera que lo conocemos. Bien, uno de los caminos es mediante el anidado de sí. El segundo camino es con el sí conjunto. Vamos a verlo anidado para ir reforzando el contenido de la unidad. Y para identificar la cantidad de veces que yo debo ocupar el sí, yo debo identificar primero la cantidad de respuestas. Y en este caso son 3. Yo puedo reprobar, rendir examen o eximirme. Bajo esa lógica, al tener 3 respuestas, yo le debo restar 1. Me va a dar 2. 3 menos 1 es 2. Ese 2 es la cantidad de veces que yo debo ocupar el sí. Si eventualmente estoy evaluando 10 posibles respuestas, 10 menos 1,
9, ocuparé 9 veces el sí. Procedemos a resolver. Dato número 1, la nota del alumno 1 es 7. Esa nota debe ser menor, ese es mi operador lógico, a 3,5. Si se cumple esta condición, esta es la condición estipulada, promedio menor a 3,5, punto y coma, voy a responder. Si se evalúa verdadero, si la nota es menor a 3,5, aquí dice claramente que el alumno está reprobado. Hasta aquí vamos igual que un sí normal. Aquí viene lo nuevo, punto y coma. No puedo evaluar respuesta falsa porque aún me quedan dos posibles respuestas, rendir examen o eximir. Bajo ese escenario, en este momento que la fórmula me pregunta la respuesta falsa, yo inserto mi segundo sí. Sí, paréntesis. Primer alcance, el paréntesis va a ser de color, en este caso rojo. Y vuelvo a estipular mi condición, de la misma manera que conocemos. Dato número 1, E7, la nota del alumno. Esta vez la segunda línea me dice que es menor a 5,5. E7 menor 5,5. Punto y coma, respondo. ¿Qué pasaría si mi nota es menor a 5,5? Entre comillas, yo quiero que se evalúe una respuesta verdadera que diga rinde examen. Con esto tenemos dos sí y los dos que tenemos que hacer. Punto y coma. Para evaluar la respuesta falsa no es necesario marcar mi última condición, simplemente escribo la respuesta eximido porque es el descarte. Si yo no cumplo la condición de reprobar, si yo no cumplo la condición de rendir examen, mi único posible escenario es eximido o eximirse. Cierro comilla y cierro el doble paréntesis. Entonces, si la nota es menor a 3,5, está reprobado. Si la nota es menor a 5,5, rinde examen. Y si no cumplo ninguna condición, por el contrario, estoy eximido. Claramente con un 6-7 se exime, arrastramos y el resultado de cada uno de los alumnos. Los tres siguientes de práctica cargado con resultados en su aula. Y vamos al último, que aquí vamos a llevarlo a una manera más intermedia, que es la manera que lo estamos ocupando en la asignatura y la manera que lo vamos a proyectar el resto del semestre, que es a través de anidados con distintas fórmulas. En este caso me dice, el padre de los niños desea enviar reforzamiento a sus hijos y esto sucederá si su promedio es menor a 5. Si miramos las notas de los hijos, en ninguna nota me recalca el promedio, solamente tengo notas individuales. Por lo tanto, procedemos a resolver. El primer dato es el promedio de notas de los alumnos y no lo tengo. Lo que nosotros estamos haciendo y lo que vamos a hacer es resolver ese promedio dentro de la fórmula. Por lo tanto, yo necesito la nota del promedio que no la tengo y la calculo dentro de la fórmula. Vamos a promediar las tres notas del hijo 1, C5 al E5. Y cierro paréntesis. Con ese promedio, yo obtengo la equivalencia al dato número 1. Tienen que asumir que este promedio me va a devolver un número que no sé porque obviamente lo tiene que realizar la fórmula. Pero imaginemos que ese promedio es un 6. Este promedio, este dato equivale a un 6, que sería mi dato número 1. Toda esta fórmula equivale al dato 1. Procedo a hacer lo que viene, que es el operador lógico. Me dice menor 5. Y está lista la condición. El promedio me va a devolver un número, no sé cuál, y ese número va a ser mi dato 1. Ese número tiene que ser menor que 5. Punto y coma. Valor verdadero. ¿Qué quiero que ocurra si se cumple la condición? ¿Cómo se evalúa un valor verdadero? Aquí dice que el que tiene menor a 5 tiene que ir a reforzamiento. Debe ir, le vamos a poner. Así se va a evaluar mi respuesta verdadera. Recordemos siempre que la respuesta verdadera es si se cumple la condición. Dato 1, promedio, símbolo menor, mi operador lógico, 5, mi dato 2. ¿Qué pasaría si mi promedio es menor que 5? Debe ir a reforzamiento. Y la respuesta falsa, si yo no cumplo la condición, no debe ir. Bien, el primer hijo no debe ir a reforzamiento, el resto sí. Vamos al siguiente. Determinar el monto del impuesto. Hay que calcular cuánto impuesto va a pagar una persona. Y para pagar ese impuesto hay que cumplir una condición. La condición es que el sueldo debe ser mayor a 600.000. Activamos el sí. Me dice que el sueldo, ahí está el sueldo del trabajador, celda C13, ese es mi dato 1. Ese sueldo debe ser operador lógico mayor, 600.000. Esos 600.000 se escriben directo, sin signo peso, sin separador de miles. Mucho menos sin comillas. Dato 1, C13, símbolo mayor, 600.000. Lista la condición. Punto y coma. ¿Qué voy a evaluar como una respuesta verdadera?
Aquí no vamos a poner paga impuesto y no paga impuesto según corresponda, porque acá me pide calcular cuánto impuesto va a pagar. Y aquí dice que el monto equivale al 5% del sueldo. No siempre la respuesta verdadera o la respuesta falsa son letras. Yo puedo generar operaciones matemáticas. Así que respondo el sueldo por 5%. Voy a tomar mi sueldo y se va a multiplicar por 5%. Esto va a ocurrir si mi sueldo es mayor a 600.000, si se analiza la respuesta verdadera. Punto y coma, respuesta falsa. ¿Qué pasaría si mi sueldo no es mayor a 600.000? Simple, pago cero, no pago impuesto. Cierro paréntesis, le doy Enter. Primero no cumple la condición, por lo tanto el guión significa 0. Y los dos siguientes, el impuesto correspondiente. Vamos al tercero y el último. El padre de los siguientes niños, como medida de castigo, promete regalar la mitad de sus juguetes si su promedio es menor a 5. Determine la cantidad de la donación. Si regalo juguetes, ¿cuántos juguetes va a regalar? Entonces, abrimos el sí y vamos a la condición. Para que mi padre regale mis juguetes, mi condición es que mi promedio, que no lo tengo acá, debe ser menor que 5. Así que, dato 1, fórmula del promedio. Y selecciono las dos notas, solo las dos porque el tercer número es la cantidad de juguetes. Cierro el paréntesis. Bien, si mi promedio de las dos notas, símbolo menor, 5. Revisemos la condición. Dato 1, la fórmula del promedio. Operador lógico menor. Dato 2, 5. Si mi promedio es menor que 5. Esa es la condición que se debe evaluar. Punto y coma. Valor verdadero. ¿Qué quiero que pase si yo cumplo la condición de tener promedio menor que 5? Van a regalar la mitad de mis juguetes. Así que tomo mis juguetes y los divido en 2. Tomo los juguetes y los divido en 2. Si se cumple la condición, mis juguetes se parten a la mitad. Y si no cumplo la condición, 0. No me van a regalar ni quitar ningún juguete. Cierro paréntesis. Y tenemos los resultados. Al hijo 1 no le van a regalar ningún juguete, al hijo 2, 8 y al hijo 3, 14. Con eso tenemos suficientes argumentos para poder decir que manejamos el sí de una manera más intermedia, un poco más complejo, con un nivel más elaborado que lo que se ve en fórmulas básicas como la primera. Espero que lo pongan en práctica, espero puedan ir conociendo y entendiendo la fórmula del sí, ya que nos va a acompañar bastante durante todo lo que queda del semestre.